de XM, y hemos definido en la compañía la realización de este tipo de espacios, que particularmente los hemos denominado Live XM, con el objetivo de compartir no solamente los sistemas de información que administramos en XM, como es el caso particular del contenido de hoy, sino tratar en unas sesiones que les iremos informando las fechas de realización con la suficiente antelación, temas que son de relevante importancia para nosotros, quienes tenemos no solamente una, digamos, vinculación laboral al sector eléctrico o energético, sino que también tenemos una pasión muy grande por temas de vanguardia en nuestro sector. La idea es que estemos más o menos de 2 a 3 y media de la tarde. Quienes va a estar facilitando este ejercicio es Edgar Cadavid. Edgar Cadavid es especialista del mercado de energía mayorista. Él trabaja en una dirección particular que es la Dirección de Información y Operación del Mercado, que claramente tiene todo que ver con, digamos, estos portales de información pública que vamos a ver hoy. Como parte de la metodología están disponibles una herramienta de preguntas para que las hagan en tiempo real y les iremos dando respuesta en la medida que las vayan realizando, y si dado el caso hay alguna pregunta para la cual no tenemos respuesta inmediata o requiere una consulta posterior, no XM, yo los invito a que veamos un corto video. Muchas gracias. La energía eléctrica ha cambiado la cotidianidad del ser humano. Gracias a ella, podemos iluminar nuestros hogares, encender la televisión, conectar nuestros dispositivos e incluso transportarnos. El mundo está cambiando a pasos agigantados y la industria eléctrica no es ajena a ello. Los avances tecnológicos y compromisos ambientales han llevado a implementar fuentes de energía más limpias y sostenibles. Las fuentes hidráulicas son las más usadas en nuestro país. Sin embargo, cada vez será más común la utilización de fuentes eólicas y solares, y en menos de lo que canta un gallo, contaremos con estas tecnologías en nuestros hogares, convirtiendo a usuarios en productores de energía capaces incluso de comercializarla. Una revolución en la industria energética. Para comprender la magnitud de esta transformación, primero entendamos cómo funciona actualmente el sistema eléctrico colombiano. Todo empieza con los generadores de energía, que pueden producirla a partir de diferentes fuentes. Esta energía es transportada por un sistema de redes de transmisión. Luego entran en escena comercializadoras y distribuidores, que son los encargados de llevar la energía a nuestras casas e industria y facturar mensualmente este servicio. Para que este proceso se lleve a cabo de manera óptima, debe haber un encargado de coordinar a todos los agentes involucrados, y XM cumple esta tarea, similar a un director de orquesta coordinando a todos los intérpretes de un concierto para que suene de la mejor manera. Hay dos procesos clave en XM para asegurar que haya electricidad en todo el país. Primero, planeación y monitoreo de la operación en tiempo real. Segundo, administración del mercado eléctrico. Ambos son respaldados por personal capacitado y la tecnología adecuada. Como en toda orquesta, antes del concierto, se debe planificar cada detalle y seleccionar a los músicos indicados con sus reemplazos, dependiendo de las condiciones y la capacidad de cada uno. Asimismo, es necesario construir nuevos generadores y líneas de transmisión, ya sea por el aumento del consumo o para tomar medidas preventivas frente a fenómenos meteorológicos que puedan afectar la operación. En una orquesta se hace mantenimiento a los instrumentos, y de igual manera ocurre con los generadores y redes de transmisión. XM planea esta operación cada semana, lo que permite hacerlo de manera eficiente, arrojando un informe con recomendaciones que permiten llevar a cabo este proceso de manera eficiente. Se acerca el concierto y ya todo está planeado. El director selecciona a los encargados de actuar en el escenario al día siguiente. Asimismo, XM construye una guía con un día de antelación para tener un control de los generadores que van a suplir la demanda del país al día siguiente. Así, cada uno sabe cuánta energía debe generar para evitar excesos o escasez. El gran día ha llegado, todo está en orden. La orquesta empieza a tocar y el sonido es como se planeó. Si alguno de los intérpretes debe disminuir o aumentar el ritmo, el director lo hará saber. XM monitorea en tiempo real todo el proceso, garantizando un equilibrio entre energía generada y consumida.
comunicándose constantemente con los generadores para informar si se debe aumentar o reducir la producción. Para mantener este proceso en funcionamiento, es necesario que los asistentes al concierto paguen sus boletas para que los músicos reciban sus honorarios. XM convierte en dinero cada variable y coordina los pagos entre los agentes implicados. Aunque la industria eléctrica esté evolucionando y cada vez sea más descentralizada, XM continuará velando por la adecuada operación del sistema eléctrico colombiano y la administración del mercado energético, convirtiéndose en una compañía multiplataforma que opera la energía tanto la generada en las grandes centrales como en nuestros hogares. Para que disfrutemos un concierto de la mejor calidad, XM seguirá coordinando a todos los actores partícipes del proceso y así asegurará que siempre contemos con este indispensable recurso. Bueno, en ese video corto, como les mencionaba, básicamente se explica la labor articuladora que hacemos desde XM. ¿Y por qué hablamos de articuladora? Porque literalmente articulamos agentes, gremios, trabajo conjunto con el gobierno nacional y, como muy bien lo planteaba ese video y con espacios como estos, lo que buscamos es seguir haciendo pedagogía de muchos temas que seguramente para algunos serán de más fácil entendimiento que para otros, pero la idea es seguir generando conocimiento y tratando de traducir mucho para que sea de manera entendible para todos en este ejercicio de hoy, para periodistas y colegas comunicadores del sector. Yo sin más preámbulos le doy la bienvenida pues a Edgar, recordándoles nuevamente que tenemos un espacio de preguntas en línea que ustedes irán escribiendo por medio del chat que tenemos diseñado en este live y yo le haré las preguntas a Edgar, quien se encargará de responderlas y en caso tal de que sea necesaria una consulta adicional, les contestaremos por otro medio digital. Bienvenido Edgar y muchas gracias. Bueno, a todos muy buenas tardes. Vamos entonces a proceder a mostrarles, como bien lo decía Liliana, las herramientas que ustedes tienen disponibles para llegar a la información que nosotros les hemos dispuesto en nuestra página web. Aquí estamos en la página web de XM y una de las primeras herramientas basado en la historia que hemos tenido alrededor de sus inquietudes y en especial en estas épocas donde hay una disminución en las lluvias en el país, no acorde con lo que históricamente se ha presentado. El número de preguntas es alrededor de cuál es el estado de los recursos que nosotros tenemos en el Sistema Interconectado Nacional. Bueno, entonces, dentro de nuestra página XM, vamos a ver inicialmente cuáles son los recursos que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional. Entonces, para ello bajamos a una parte que tenemos dispuesta en nuestra página que se llama Soluciones y vamos a Parámetros Técnicos, que lo llamamos en siglas Paratec. Aquí en Parámetros Técnicos vamos a ver cuál es la descripción del sistema hidrológico del Sistema Interconectado Nacional. ¿Por qué estoy haciendo énfasis de que es el Sistema Interconectado Nacional? Porque aquí hacemos un monitoreo o seguimiento a los recursos que se utilizan para la generación de energía. Entonces, no todos los embalses que existen hoy en Colombia están dispuestos en nuestros centros de información, ni tampoco hacemos monitoreos sobre todas las fuentes hídricas o ríos que hay en el país. Solo aquellos ríos que aportan a los embalses que tienen una dedicación exclusiva para la generación, exclusiva no, o entre sus dedicaciones está la generación de energía eléctrica, y también embalses que por su tamaño sean de interés. En particular, el tamaño de los embalses para nosotros es importante que guarden agua más allá de un día, porque si funcionando a toda capacidad no alcanzan a sostener agua más allá de un día, entonces no están considerados como un embalse de capacidad que los estemos mostrando aquí. Sería un embalse asociado a una pequeña planta.
Entonces, en general, los embalses que les vamos a mostrar tienen una capacidad de regulación, así la llamamos, más allá de un día. Es capaz de pasar agua de un día para otro. Entonces, nuestro sistema está conformado hoy por todas estas plantas hidráulicas que tienen asociados unos embalses. No todas plantas hidráulicas tienen asociado un embalse. Les comentaba entonces que aquellos que tienen embalses muy pequeños, con una regulación muy baja, entonces no aparecen aquí como embalses. Entonces damos la central, damos el embalse y damos el río. Entonces aquí tenemos cada uno de los embalses que conforman el Sistema Interconectado Nacional, están en orden alfabético, y los ríos, los cuales les llega el agua o aportan el agua a dichos embalses. Esta es una información útil para ustedes en el momento en que van a proceder a mirar las diferentes herramientas que les tenemos dispuesto para la información. Bueno, entonces aquí hay varios de los embalses, mostrarán no solamente una sola fuente de agua, sino varias fuentes de agua, o sea, los ríos que les llegan, y hay algunos que simplemente es embalse con una sola planta y con una sola fuente, o sea, con un solo río. Esto es entonces el sistema hidrológico del Sistema Interconectado Nacional. Pasemos entonces a ver, para estos elementos que nosotros tenemos del sistema hidráulico o del sistema hidrológico que corresponde al Sistema Interconectado Nacional, ¿qué información almacenamos de estos elementos? Entonces, para ustedes como periodistas, a primera hora nosotros tenemos dispuesto un informe de la operación del día anterior. Este es el que llamamos el IDO, Informe Diario de Operación. Este informe es emitido a las 6 de la mañana diariamente y es uno de los recursos básicos cuando las empresas necesitan también hacer su oferta, entonces necesitan saber cuál fue el estado del día anterior. Este es uno de los recursos que utilizan. Aquí, en particular para la información de hidrología, ven ustedes reservas, vertimientos y aportes. Nos vamos a concentrar en dos elementos. Reservas, que hace parte del estado de los embalses, y los aportes, el caudal que viene asociado con los ríos que aportan a esos embalses. Vamos entonces a abrir el estado de las reservas, que es el estado de los embalses. En reservas, en primer lugar, cuando hacemos la pregunta ¿cuál es el estado o el volumen almacenado en los embalses del país para generación de energía eléctrica? Nosotros tenemos tres formas de decirlo, pero de utilidad dos. La primera es en energía, y como nosotros estamos atendiendo una demanda que también es en energía, nuestra agregación de embalses la hacemos a través de la energía. Y para esto entonces, de la información que les estoy mostrando, en energía nos concentramos en cuál es el volumen útil diario que yo tengo. Aquí 6.916.73 gigavatios hora corresponde a la cantidad de energía que tenemos almacenado. Pero cuando ustedes tienen almacenado, consideremos, este es el total del SIN. Cuando ustedes tienen almacenado esto, un embalse es como si fuera una vasija que nos permite almacenar el agua. Entonces una vasija tiene una capacidad. O sea que yo puedo decir, bueno, yo tengo en este embalse tal cantidad de agua, nosotros lo decimos es en energía, aunque ahorita les mostraré que también tenemos esa información en agua, pero cuando lo estamos hablando en forma para todo el sistema lo decimos en energía, y lo comparamos con su capacidad. Su capacidad está dada como capacidad útil. Decimos entonces que la capacidad de almacenamiento total son 16.969 gigavatios. Hoy tenemos de esa capacidad 6.900. Si nosotros hacemos la relación entre estos dos valores, aparece esta segunda forma.
y es decir, frente a mi capacidad, ¿en qué porcentaje estoy? Hoy tengo, entonces, de la capacidad total que tengo para almacenamiento, estamos en un 40.76%. ¿De dónde provienen estos números? Básicamente provienen de una discriminación que nosotros tenemos regionalmente. Este valor corresponde a la sumatoria de cada una de las regiones del país. Estas son regiones que nosotros llamamos hidrológicas. La hidrología, entonces, está asociada con la ubicación del embalse y un régimen de lluvias, que hay una diferenciación entre cómo se comportan los embalses que están asociados a la región de Antioquia, así están ubicados en el Caribe o están ubicados hacia la región centro o a la región oriente o al sur del país, que es la región valle. Entonces, el régimen de lluvias puede tener o dos picos en el año. Si es en el oriente, tenemos un solo pico que se presenta hacia mitad de año. Cuando hablamos del oriente es hacia los llanos orientales. Hacia allá tenemos unos embalses en la cordillera oriental tenemos unos embalses hacia las laderas tirando hacia los llanos orientales. El régimen de lluvias allá es diferente al régimen que se presenta en la zona andina, y en particular en zona andina, pues estamos hablando de Antioquia, estamos hablando también de centro, pero también es diferente a lo que se presenta en el valle. Entonces, este valor que yo le estoy asociando a cada una de estas regiones es la sumatoria de lo que yo otorgo para cada uno de los embalses que están ubicados en esa región hídrica, que en este caso es Antioquia, la que acabo de abrir. Entonces nosotros aquí ya sí tenemos el embalse en agua, pero nuestro interés, como les había dicho anteriormente, está basado en la energía. Nosotros convertimos esto a energía, y esa conversión se hace a través de los factores de conversión que me dice cuánto yo puedo generar por un metro cúbico de agua que yo tenga en mi embalse almacenado. El factor de conversión está asociado con la capacidad de la planta hidráulica, la caída, que es la capacidad que tiene de generar energía, y también si yo tengo más de una central aguas abajo para poder generar. Entonces allí es cuando yo conformo las llamadas cadenas hidráulicas, que en las cadenas hidráulicas es una serie de plantas, de varias plantas hidráulicas, en las cuales un metro cúbico de agua en el embalse superior, en el mayor, en el que esté más aguas arriba ubicado, puede ser generado en todas las plantas. Por lo tanto, en esa primera planta, el factor de conversión va a ser muy grande, porque está asociándose con la capacidad que tengo yo de generar no solo en esa primera planta, sino en todas las plantas aguas abajo. Entonces, la capacidad energética crece cuando yo tengo cadenas hidráulicas. De cadenas hidráulicas, de pronto ustedes nos habrán escuchado las más importantes en el país para resaltar. Pues nosotros tenemos una que es la de Paraíso La Guaca, Pagua, que es en el sistema en Bogotá. Allí tenemos una, y hay otra que también está ubicada aquí en el oriente, y es Guatapé, Playas, San Carlos, y también en conjunto con estas plantas también tenemos Jaguas. Estas son de las cadenas más importantes que hay en el país, pero tenemos otras tantas cadenas. Bueno, entonces volviendo a lo que les estaba presentando, esto que nosotros tenemos en almacenamiento en agua está convertido a su equivalente en energía, que es la importancia de cuánta energía yo tengo almacenado. Y este valor que está aquí es la sumatoria de cada uno de estos embalses. Para cada uno de los embalses, ustedes tendrán también disponible la capacidad útil. Esta información la tenemos disponible hacia las 6 de la mañana. Aquí, hoy, estamos viendo el informe del día de ayer, cómo terminaron los embalses ayer, o sea que, y nosotros publicamos aquí a las 6:03, ayer 16 de junio. Esta es la primera información que ustedes tienen disponible.
Asimismo, es una información que es la mejor disponible hacia esa hora. Sin embargo, es posible que la información de días anteriores que yo tenga el informe diario de operación, porque puedo consultar días anteriores, haya sido modificada por cualquier razón, haya sido modificada porque uno de los agentes que nos declara la información sobre el estado de estos elementos, de los embalses, haya hecho una modificación, ya sea porque hubo algún error, porque alguna información encontraron que el dato había sido diferente, ¿sí? Alguna modificación sufrió o un cambio en el dato. Entonces, aquí esto queda es almacenado como una fotografía. Esta es la fotografía de la operación, del informe de la operación a las 6 de la mañana. Asimismo, yo puedo visualizar la del día de ayer, pero como les estaba diciendo anteriormente, la de ayer es posible que haya modificado. Ahorita les voy a enseñar cuáles otras herramientas ustedes disponen para ver esa información en la última información disponible y actualizada. Pero aquí igualmente yo puedo ir a mirar en la del día correspondiente al día 15, porque hoy estamos viendo la última que fue el 16, le veo ver y aquí veo la información o el estado de los embalses el día de ayer. Ustedes esta información que estamos hoy viendo, la información de los estados de los embalses, esto lo pueden exportar ya sea en PDF o en Excel para podérselo llevar. Bueno, entonces con esto, para hacer énfasis, en primer lugar, como dijimos, que podíamos ver es el estado de los embalses. Hoy están en 40.76 de su capacidad para todo el CIN. Sin embargo, para cada una de las regiones su comportamiento es diferente. Entonces, aquí vemos que Antioquia tiene almacenado un 40, que Caribe tiene almacenado un 56 frente a su capacidad, y Centro 40, y así sucesivamente. Entre todos ellos vemos que los de mayor almacenamiento frente a su capacidad hoy es Caribe y Valle. Eso es mirando su capacidad útil. Sin embargo, si nosotros vamos a ver volúmenes almacenados, en volúmenes almacenados frente al total que yo tengo almacenado, los mayores volúmenes almacenados están en estas dos regiones, en Antioquia y Centro. En Antioquia, con los embalses que están ahí ubicados, y en Centro, también embalses ubicados. Aquí está toda la región del agregado Bogotá, el Quimbo, también Topocoro, que es Sogamoso. Los nombres de los embalses no necesariamente son iguales a los nombres de las plantas. De allí que es importante que ustedes hayan mirado esa primera descripción que yo les estaba mostrando del sistema hidrológico, donde yo les mostraba la relación central hidráulica con embalse y con río, y que no necesariamente es el mismo nombre. Vuelvo en forma rápida sobre ello. Por ejemplo, observen ustedes, en este caso yo digo que la central se llama Albán, el embalse Alto Chicayá y el río Alto Chicayá y Digua. Pero en el caso que estábamos viendo recientemente, o en uno que tengo aquí, por ejemplo, en el caso de Pagua, Pagua tiene embalses el agregado, Muña y Chuza, y río, ya tengo Bogotá y tengo Chuza. Entonces, aquí es importante ir a esta descripción del sistema hidrológico para saber a qué me estoy refiriendo y qué centrales estoy afectando cuando miro la información. Bueno, hemos visto el informe sobre las reservas, pero la segunda parte que yo les estaba hablando del sistema hidrológico corresponde a qué ríos aportan a cada uno de estos embalses. La evolución de un embalse, la evolución del agua que hay en un embalse va a depender de cuál es la cantidad de agua que le está llegando a través de los ríos y también de su uso, cuánto generé. Esa es la consecuencia. Entonces, no necesariamente cuando un embalse aparece que disminuyó, significa que fue que no le entró agua, sino que pudo haber sido que la cantidad que le entró de agua
yo generé mucha más agua, generé con más agua, energía, que la cantidad de agua que le ingresó, y por eso, como consecuencia, el embalse disminuyó en la capacidad que tenía. Pues en el agua almacenada, discúlpame porque la capacidad no cambia. Vamos entonces al informe ya de cómo se comportan los aportes. También es un informe que corresponde al 16 de junio, y aquí ya lo importante para ver es cuánta cantidad de agua me ingresó ayer, y nuevamente para nosotros como Sistema Interconectado Nacional, con énfasis en energía, nos importa esa agua en energía como es equivalente. Entonces, nosotros pasamos para todo el sistema interconectado, entraron 151 gigas. Y la pregunta es, bueno, esos 151 gigas que no se entra, ¿cómo es? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es eso contra qué yo lo puedo medir? Entonces, en el caso de los ríos, nuestro comparativo es con respecto a la cantidad que históricamente me debería entrar en un día. Entonces, aquí nace un parámetro con el cual nosotros relacionamos esto, que se llama el histórico. Entonces, el histórico establece que yo esperaría que en un mes de junio me debe estar ingresando 228.86 gigavatios hora diarios. Pero observen ustedes que nos ingresaron 151. 151 es un valor por debajo de 228. ¿Y cómo mido yo ese valor de que esté por debajo? Entonces digo que esta relación entre esto dividido esto me va a dar un porcentaje del 66%. Por eso cuando en nuestros informes y en nuestros comunicados, ustedes dicen, nosotros decimos en esos comunicados que a lo largo del mes nos ingresó el 66% frente a la historia, estamos diciendo esto, frente al valor histórico, cuánto nos ingresó en todo el mes. En este reporte estamos viendo lo que me ingresó en el día, para el día 16 de junio, y eso frente al histórico cuánto es. Pero igualmente también estoy mirando en promedio en los 16 días de junio, el acumulado en promedio diario de aportes, ¿cuánto es? El acumulado es de 163 gigas. O sea que nosotros nos está ingresando en promedio a lo largo del mes, nos está ingresando 71% frente a la media histórica. Es decir, que si ustedes van a comparar hoy, lo que me ingresó el día de ayer es más bajo que lo que me ha ingresado en promedio. Esto significa que si yo tengo un promedio más alto, fue porque en días anteriores al día de ayer me han ingresado mayores caudales. Ahorita lo vamos a ver cuando gráficamente les mostremos un comportamiento diario de los aportes. ¿Qué de aquí adicionalmente podemos establecer? Podemos establecer entonces en el comportamiento diario, nuevamente aparecen las regiones del país para cada uno de los ríos. Y aquí los ríos están ubicados también en las regiones con respecto a los embalses en las mismas regiones a las cuales están aportando. Igual, aquí, adicional a mostrarle, observen ustedes cuando yo les decía a ustedes, ahora que nosotros nos interesa la energía, la agregación la hacemos regionalmente y para todo el cine en energía, pero también almacenamos información en agua. Para el caso de los ríos, el agua nos llega como un caudal, se llama así, cantidad de agua por unidad de tiempo. Esto es 20.65 para el caso de Aportes San Lorenzo, que es un río que llega al embalse de San Lorenzo, ubicado en Antioquia, y esa agua, ¿a cuánto equivale? En gigavatios hora equivale a 4.66. Aquí también aplicamos el factor de conversión, similar a lo que hicimos en embalses, para traducirlo en energía. Y también entonces mostramos frente a la historia en qué porcentaje me ingresó agua. Aquí entonces podemos decir que me ingresó un 48% de lo que yo espero históricamente. ¿Y cuánto espero históricamente?
9.6 gigavatios y apenas me ingresó 4.66 que equivalen a este valor. La lectura es igual si yo la hago por unidad, que en este caso es por río, o si la hago por región, ¿sí? O si la hago para todo el SIN. Siempre estoy diciendo lo mismo. ¿Qué más podemos ver entonces de este reporte? Puedo decir que en la región, el día de ayer, que menos ingresó para embalses del sector eléctrico, corresponde a la región de Caribe. ¿Sí? En Caribe nos ingresó un caudal que es el 50%. Me ingresó la mitad de lo que yo esperaba. Pero más allá de un día cómo se comportó, nos interesa saber cómo va todo el mes para poder decir, ven, ¿y este mes cómo se está comportando? Entonces, en el mes puedo decir, bueno, la región que mejor comportamiento hidrológico tiene en el mes, entonces se destaca el valle. Observen que el valle le está ingresando el 95% frente a la historia. Es quizás la región con el mejor, es la región que hasta el momento presenta el mejor desempeño hídrico. Pero cuando lo vamos a ver en energía, observen ustedes que el aporte que hace esta región frente al total que yo tengo en aportes es bajo, son 7 gigas de los 163. Quienes están aportando más para los 163 básicamente está en las regiones de Antioquia, Centro y Oriente. Eso yo lo veo en los promedios acumulados y también lo puedo ver en que históricamente estas son las regiones de las cuales yo espero mayor producción en energía, en cantidad de agua que le va a llegar a los embalses frente a las otras regiones. Estas son las de mayor importancia cuando le estamos haciendo seguimiento, ¿sí? Todas aportan, pero estas son las que están aportando en mayor proporción frente a la historia, y esto es frente a lo que llevamos hoy. Entonces, así hemos visto dos de los reportes que les sirve a ustedes cuando se preguntan a primera hora del día cómo se comportaron los recursos hídricos del Sistema Interconectado Nacional, con lo que generamos energía. Con esto tienen el primer informe básico del día y una calificación también, espero haber sido claro, de cuáles son los parámetros que se utilizan para hablar en los embalses. Nosotros estamos utilizando la capacidad y en los ríos estamos mirándolo con respecto a lo que históricamente esos ríos han aportado. Ahora entonces pasemos, cuando ustedes se preguntan, bueno, pero es que yo quiero ver la evolución en una semana, en el mes. Esta no es la herramienta, pero para eso disponemos de otra herramienta en la cual ustedes pueden observar la generación. Pero antes de pasar a esa herramienta, yo quisiera mostrarles que en este informe diario también pueden acceder a información en forma preliminar de la generación total que hubo en el sistema. Ayer entonces generamos 178 gigas, ¿sí? Aquí está por los tipos de plantas que nosotros tenemos. Y esta generación nosotros programamos el día anterior, estábamos esperando 182 para atender para poder generar, y en el redespacho estábamos programando 181. Esto es lo que generamos y esta es la discriminación por los tipos de generación. La mayor cantidad generada en energía se presentó la generación hidráulica y aquí también vemos térmicas, pero también vemos de otro tipo de plantas que generaron. Los mayores aportes están en estas dos. Esa es una información que también tenemos a primera hora de la mañana. Les digo que es preliminar porque posteriormente en el transcurso del día los agentes deben declarar la información última que tienen en sus medidores correspondiente a la generación y allí se hace toda la parte de liquidación y con base en ello, pues cuando decimos la liquidación son los cálculos internos que hace el operador
del Sistema Interconectado Nacional y el administrador del mercado de energía mayorista para calcular aquellas variables de las transacciones que se hacen en el mercado de energía mayorista. Entonces, la información definitiva la tenemos en el transcurso del día y en los informes también que les voy a presentar van a poderla ver. Pasemos entonces, volviendo nuevamente a la página web de XM, ¿sí? Nuevamente volviendo hacia el sector de soluciones, vamos a ver entonces una segunda herramienta que nos va a ampliar el panorama de la evolución de una variable a lo largo de un tiempo. Este es un tiempo corto, tiene información hasta 12 meses, una semana en algunos casos, y vamos a ver cómo se hace esa discriminación temporal. Esta herramienta se llama indicadores. Nos vamos por este lado. Y ustedes han visto de los indicadores, una de las tantas partes de los indicadores es el mapa donde se muestra la información que acabamos de ver en forma ya condensada en un mapa, la información que vimos hoy como un reporte de los embalses y el reporte de los aportes, o sea, el estado de las reservas y de los aportes. Observen ustedes que aquí estamos diciendo, tal como lo habíamos visualizado ahorita en el IDO, que las reservas del país al día de hoy están en el 40.76, o sea, tiene 6.900 gigas almacenados al martes 16 de junio, el día de ayer, ¿cierto? Que fue la operación del día de ayer, pero esta es la última información disponible, y los aportes están en el 71.62% frente a su historia, frente a su histórico, a lo esperado históricamente. ¿Qué quiere decir? Que están entrando en promedio 163 gigas. Sí, pero tenemos una pregunta de uno de los periodistas que nos acompaña hoy. La pregunta es si puedo tomar la información de la página para usarla en mis artículos, es decir, esta información de la cual tú has estado hablando. Si esta información es pública, naturalmente, pues en el manejo tradicional que ustedes hacen es decir cuál es la fuente, en este caso es XM. Esta es información de cada uno de los agentes generadores del país, pero nosotros somos quienes la recopilamos y la ponemos a disposición de todos los demás. Por lo tanto, citando la fuente no hay ningún problema. Gracias. Okay. Entonces, como les venía diciendo, aquí está condensada la información que ustedes tienen. ¿Cómo pueden visualizar la misma información que teníamos en el IDO? Pues mire, aquí inicialmente está para cada una de las regiones el comportamiento. Rápidamente, entonces uno dice, esto que está aquí pintadito son las reservas. Dice, el que mayores reservas tienen hoy, como lo habíamos visto ahorita, es Caribe. 56.11% de su capacidad. O sea que tiene 88.92 gigas almacenados en Caribe. Pero en otras, entonces vemos cuál es el estado y cuál es la cantidad almacenada. Entonces aquí vemos en Oriente, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí nos aparece los 1.671 y tiene un 39%. Ahora por la parte de ríos, entonces nos dice en cuál es el estado, el promedio acumulado en los 16 días que llevamos. Entonces dice que Caribe va en un 55, y recuerdan ahorita cuando estábamos diciendo quién era el que mejor iba en los 16 días, hablamos del Valle, y que iba en el 95% frente a su historia. Y también dijimos ese valor a cuánto equivaldría. Y ese valor equivaldría a 7.95, que fue cuando dijimos, a pesar de que vaya en el 95, el aporte frente a todos, aunque va muy cerca al histórico, se espera de otras regiones mayor aporte. Está muy bien que esté presentando un muy buen desempeño hídrico, ¿sí? Porque la región se está acercando a un desempeño histórico, es decir, que le está entrando el agua que históricamente esperábamos. En las demás regiones hay un déficit frente a la historia. Y ya, finalmente, para ustedes visualizar la información correspondiente a los embalses o a los ríos, obsérvela aquí,
que entonces aparecen cuáles embalses existen, ¿sí? Pero también yo puedo ver cuáles ríos están asociados ahí. Y adicionalmente yo puedo exportar esta información en Excel y en CSV. ¿Qué es CSV? Es lo que llamamos un archivo plano que facilita, es un archivo de menos peso y sale en TXT. ¿Sí? Es un CSV que se puede montar también fácilmente en el Excel. Ya eso es a criterio de cada uno de ustedes, pero pueden exportar la información. Igualmente pueden exportar esta imagen. Vamos a ver entonces, ahora sí, dentro de los indicadores lo que tenemos disponible para aportes y embalses. Entonces nos vamos para indicadores y aquí tenemos varios indicadores. Nos concentramos en el de oferta. En el de oferta, entonces yo ya puedo mirar en el último mes, los últimos 30 días, cuál ha sido el comportamiento de los aportes. Entonces, los ríos. ¿Y qué tenemos también? Tenemos esta información, la tenemos en gigas. Aquí estamos mostrando en gigas cómo se ha comportado y tenemos la media histórica también en gigavatios hora, que es cuánto yo esperaría. Rápidamente, ¿ustedes qué podrían decir de este comportamiento del último mes? Que hemos estado por debajo de la media histórica en prácticamente todos los días, con excepción de este día que estuvimos muy cercano a la media histórica, 224, no sé si la cruzamos, ahorita vamos a ver los datos. Aquí sí cruzamos, mire que estuvo el punto por encima de la media, porque la media es 228 y lo que ingresó fue 238. 2 días, solamente para la sumatoria de todos los ríos que aportan al Sistema Interconectado Nacional, en los últimos 30 días hemos superado la media histórica. Eso da muestras de por qué venimos con un acumulado promedio en todo junio alrededor del 70%, porque hemos estado por debajo de la media, aunque hemos tenido algunos picos. Ustedes para estas gráficas, así en todos los indicadores que puedan utilizar de esta herramienta, van a encontrar que pueden cambiar la vista para ver los datos y exportar esta información. Aquí vuelvo otra vez a la gráfica. Pero adicional a esto, perdón, que yo en esto precisamente ahorita que me hice la pregunta, que a uno le da dificultad. Si uno dice, yo quiero saber este punto, que es el 6 de junio, rápidamente cómo fue el valor sin necesidad de poner esto, entonces en mi gráfica voy y miro el 6 de junio, ¿cómo fue? Entonces dice 224 el caudal que me ingresó frente a los 228. Aunque gráficamente se ven muy cercanos, todavía estuvo por debajo de la media histórica que es 228. ¿Sí? Esta es una calificación rápida que uno lo hace visualmente. Observen que entonces estamos teniendo en estos últimos 30 días, estamos incluyendo información de mayo e información ya de junio. Pero no solamente estoy viendo el último mes, estamos viendo también la posibilidad, al seleccionar el indicador, de verlo en forma mensual. Y aquí yo ya tengo un panorama aún más amplio. Observen ustedes que hoy les estamos presentando la información. Aquí la tenemos hasta mayo, que es el último mes que ya ha finalizado, 31 de mayo. ¿Sí? Entonces ya tenemos calificado todo el mes, todos los 12 meses antecedentes, mayo hasta el otro mayo, 13 meses. En estos 13 meses, ¿qué se puede visualizar? Observen que este azul es el caudal que me está ingresando y este otro es la media histórica. Entonces, observen ustedes que la media histórica estuvo en mayo del 2019, nos entró en agua lo mismo que esperábamos históricamente. En junio nos entró más, junio de 2019. Ya aquí en julio, a partir de julio del año 2019 en adelante, hemos estado deficitarios en los caudales que han ingresado al Sistema Interconectado Nacional. Esta es una de las causas en que tengamos hoy bajos niveles en los embalses.
También otra de las causas, como les había dicho, el uso de un embalse no solamente, o el estado de un embalse, no solamente obedece a lo que le está ingresando, sino a cuánto estoy usando del embalse. Y en nuestro caso lo utilizamos en la generación. Entonces, ¿cuánto he generado yo con esos embalses para saber cómo se están comportando? Pero una de las causas, en realidad, cuando se califica, y hemos escuchado por parte del ente, el ente oficial en Colombia para hablar acerca de la hidrología, que es el IDEAM habla que venimos con recursos hídricos, en los recursos hídricos o con bajas lluvias desde octubre ellos lo han visualizado para todo el país. En los que nosotros le hacemos monitoreo, nosotros hemos observado, como ustedes lo pueden ver, que desde julio tenemos caudales por debajo para todo el sistema interconectado nacional de la historia. Entonces venimos con un déficit mayor en el sistema interconectado nacional, al menos para los ríos que utilizamos. Bueno, esto igualmente entonces también lo pueden exportar, pero también nosotros ofrecemos con este indicador una información más detallada igual a la que ustedes tienen en el informe diario de operación. ¿Qué particularidad tiene este detalle que les voy a presentar aquí? En el detalle que hay aquí, pueden ustedes escoger de los últimos 12 meses, ¿cierto?, la información de cualquiera de los días, ¿sí? Y esta sí es la información, la última disponible y es la más actualizada. Si hubo alguna actualización, está aquí. Entonces, aquí les estamos mostrando esto, la disposición es prácticamente la misma que ustedes pueden ver en la información del IDO, organizado por regiones, ¿sí? Y aquí a lo largo, cuando nosotros le damos ese más, aparecen cada uno de los ríos y aparecen lo que nosotros veíamos en el informe diario de operación, que mirábamos los caudales, mirábamos los gigas, ese caudal que me había ingresado en el día y el promedio de lo que yo llevaba hasta ese día. En este caso yo estoy mirando el 21 de mayo y me muestra para el total del SIM que el 21 de mayo teníamos 128.21 gigavatios hora día en promedio que me habían ingresado y que eso significaba que estábamos en el 56.55% frente al histórico que son 226 gigas. Sí, Edgar, tenemos otra pregunta. Sí, vamos. Tenemos otra pregunta y la pregunta que nos hacen es, ¿desde qué horas puedo iniciar a consultar la información? Es decir, esta que tú de la cual estás hablando, y cómo se construyen estos consolidados, ¿de dónde proviene la información que publica XM? Ok, como les dije, en el informe diario de operación lo pueden ver desde las 6 de la mañana que es publicado. Este informe está permanente, este que estamos viendo, el de indicadores, es permanente, pero la actualización del último día se hace en el transcurso de la mañana. En el transcurso de la mañana, entre 7 y 9 de la mañana, porque son varias variables las que se tienen que actualizar, debe estar actualizado toda la información del último día. Por eso, entonces señalaba que el informe más rápido que ustedes tienen dispuesto es el IDO. Pero entonces, la información del día anterior la pueden ver entre 7 y 9 de la mañana ya actualizada. Esto, las 24 horas está disponible, pero no actualizado al último día necesariamente, dependiendo de la hora que lo estén consultando. Con respecto a la información de dónde la obtenemos, estos son los generadores, ¿cierto? Los generadores hidráulicos deben informarnos diariamente el estado de cada uno de sus recursos, nos da el estado de sus embalses, el uso de sus embalses y una cantidad de series de otras variables. Entonces nos da también los ríos que aportaron a esos y esa es la información que nosotros recolectamos y agregamos, ya sea regionalmente y también para todo el sistema interconectado. Esto es obtenido fundamentalmente de los agentes, ¿sí?, que son los dueños de sus recursos. Entonces ellos son los que nos dan la información y nosotros la agregamos. Muchas gracias. Con todo gusto. Pasemos entonces a mirar ya entonces las reservas. Ahorita habíamos visto aportes allí en el IDO y ahorita vemos también reservas.
Igual, entonces en reservas, ¿qué vamos a ver? El último mes, los últimos 30 días, y observen que venimos con una tendencia creciente. Esta información la tenemos en gigas. Y si yo quiero sacar los datos con los cuales están aquí, cambiamos de vista. Observe que el estado del embalse yo lo estoy comparando con su capacidad útil. ¿Recuerdan que cuando estábamos viendo el Lido les hacía énfasis que era como una vasija y yo comparo siempre en la cantidad de agua que tengo en esa vasija frente a la capacidad total? Y que para nosotros nos importa es en energía. Entonces, toda la transformación que tenemos de los embalses del país, decimos, yo tengo una capacidad de 16.969 gigas, pero de ellas hoy, en esa gran capacidad o vasija, solo tengo 6.916. Ya la transformación en cuanto a porcentajes, la vimos que la tenemos en el Lido, la vimos que la tenemos en el mapa, pero ahorita también la vamos a visualizar cuando la veamos en el detalle de reservas hídricas. Pero quiero también entonces, tal como les hice con los aportes, decir que ustedes tienen información. Aquí estamos viendo la evolución del embalse, pero también la puedo ver ya en los últimos 13 meses del año. Este es el estado de los embalses al final de cada uno de los meses. ¿Cómo estaba el embalse? El último día de cada mes, ¿cómo terminó? Y esta comparativa, observen ustedes que hemos tenido embalses, el embalse, el valor en que lo teníamos en mayo del año pasado eran 9.754, frente a este año, 5.974. Entonces tenemos una diferencia de más de 1.000 gigas de diferencia. Entonces, esas son las situaciones que dicen, ¿cuáles son las señales? Hoy tenemos menos capacidad de embalse frente a lo que teníamos el año pasado. De ahí nace, pues, entonces, en algunos casos, cuando se visualiza esto en términos de comparativos con la historia. Y aquí vemos que también los embalses tienen una forma de ir incrementándose. Hacia julio hay un descenso, esto es lo que se presenta, y vuelve y crecen otra vez hacia noviembre para descender, al menos en lo que se mostró en estos últimos 12 meses, que es lo que tenemos disponible. Si nosotros quisiésemos ver mucha más historia, ahorita les mostraré otra herramienta adicional para que ustedes visualicen allí toda la historia que quieran y que tenemos disponible, ¿sí? De la que tenemos disponible, que por lo menos son más de 20 años de historia, 20 años, esa es la que van a visualizar si quieren tener información más detallada acerca de la historia. Aquí estamos viendo los últimos 12 meses. Al igual que para los aportes hídricos, yo puedo ver en detalle el estado de cada uno de los embalses por día. Este es un reporte igual al del informe diario de operación. La diferencia que le tenemos, tal como lo dije frente a ahorita cuando estábamos mirando lo de los aportes, es que esta es la última información disponible. Si hubo algún cambio, ya aquí está. Esta es la última con todo. Y podemos devolvernos muchos meses hacia atrás para saber cuál era el estado que nosotros teníamos. Si ustedes dicen, venga, yo quiero mirar el 31 de marzo del 2020, cuál era el estado de los embalses del país, esta es la información, ¿sí? Y me dice que en el volumen útil diario que teníamos en marzo, el 31 de marzo, estábamos en el 34%. Recuerden que hoy ya estamos en el 40.7 fue que vimos ahorita. Esa es la capacidad. E igual lo que les dije ahorita, estábamos con el volumen almacenado en energía, el comparativo es energía versus la capacidad, a cuánto equivale en porcentaje para calificar cada una de las regiones, e igual yo lo puedo ver por embalses que sean de mi predilección observar. Entonces yo puedo decir, si quiero ver en particular un embalse, digo, bueno, el Quimbo, ¿cómo está? Entonces yo digo, el Quimbo tiene almacenado 448 gigas y está para el 31 de marzo, está en el 40.29. Hoy
tiene otro valor, ¿sí? Pero este es el valor a esta fecha. Entonces aquí tienen dispuesto ustedes otra información que pueden ver entonces con una mayor longitud de información histórica. Pero adicionalmente, en estos indicadores hay otra de las cosas de las que ustedes se preguntan con regularidad, y es cómo vamos con la demanda. Entonces miremos cómo es ese comportamiento de la demanda. Tenemos dispuesto este es uno de los indicadores que es muy práctico para ver cómo estaba evolucionando la demanda en los últimos meses. Observen, son 13 meses lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el acumulado, está en energía, el total, para este lado de la energía acumulada a lo largo del mes. Nosotros acumulamos toda la energía para decir, en este caso, en julio del año 2019, tuvimos una demanda de 6.146 gigas. Observen ese abril. Abril del año 2020 tuvimos 5.282 gigas. ¿Sí? Está ahí. Y ahora uno de los parámetros que utilizamos para calificar la demanda es, bueno, esa demanda, cómo creció frente al mismo mes del año anterior. Entonces, el caso de marzo, el caso de abril y cada uno de estos meses, nosotros calificamos el mes actual con respecto al mismo mes del año anterior. Y aquí la calificación del crecimiento está dado por esta línea naranja. Entonces, aquí en junio, esta información es el transcurso de lo que nosotros llevamos de junio. Es una información preliminar. Este todavía no es el crecimiento definitivo, pero tampoco es crecimiento. Aquí hasta este momento, ¿cómo vamos? Estamos decreciendo. Tenemos 5.81, 5.8. Todavía no estamos creciendo. Estamos todavía decreciendo. ¿Decreciendo frente a qué? Frente al mismo mes en junio del año 2019. Pero el año en mayo, que ya terminó, de mayo que tenemos. En mayo ya tenemos que tenemos 5.600 gigas, hubo de demanda y su crecimiento, que no fue un crecimiento, fue negativo, fue de menos 6.65. Aquí, en esta parte, nosotros leemos el crecimiento y aquí leemos la energía. Las barras azules se están leyendo aquí y la línea naranja se está leyendo aquí. Observen ustedes que venimos decreciendo en energía. Desde aquí se está decreciendo desde el mes de marzo. Hay decrecimiento en la demanda. Veníamos con febrero, o sea, aquí cuando empezamos con toda la parte pues, de la situación actual del COVID, fue en marzo y ya se vio afectado la demanda, y aquí en febrero veníamos creciendo. ¿A qué tasa veníamos creciendo? Veníamos con un 5, miremos aquí en enero, habíamos crecido a casi un 5%, frente al mismo mes del año anterior. Entonces a esto les traigo a colación de que en nuestros informes también, en nuestros comunicados, sale información relacionada con esto, con la demanda y el crecimiento, y mayor detalle sobre esto, pero esta es una información fuente que ustedes tienen. Y aquí se mira todo lo que está sucediendo con los meses antecedentes y el mes actual. Igual que para los indicadores de ahora, ustedes pueden ver esta información en números y esos números los pueden exportar. ¿Listo? De aquí, ¿qué más podemos ver rápidamente dentro de estos indicadores? Pues podemos ver el del precio de bolsa. El precio de bolsa que nosotros publicamos y que nosotros calculamos es calculada horariamente. Así está la liquidación en forma horaria.
Obtener un precio de bolsa diaria es un promedio que podemos hacer y hay muchísimas formas de hacerlo. Nosotros hemos utilizado en algunos casos unos promedios que llamamos ponderados, otros casos promedios aritméticos. Por eso cuando ustedes hagan una consulta de alguno de nuestros aplicativos, es importante que sepan ese ponderado o pregunten si en caso de que no, o hagan el cuestionamiento en caso de que no lo encuentren descrito, pero en general nosotros dejamos descrito cómo estamos ponderando el precio de bolsa. Pero la información pura del precio de bolsa, como les dije inicialmente, es la información horaria. Aquí estamos mostrando los 24 periodos horarios. Aquí nosotros llamamos este periodo de cero, pero en realidad es el periodo horario, ¿sí? Aquí decimos como la hora cero, pues es el periodo horario 1 y llegamos a las 23. Son 24 horas, ¿sí? En realidad, entonces, esto corresponde a la hora 1 y esta es a la hora 24. Es una forma de mostrarlo, pero son 24 periodos. Y de aquí, ¿qué podemos visualizar para estos 24 periodos? Entonces, observe que nosotros tenemos el precio de bolsa, lo tenemos en un valor de 360, este es el que tenemos en este momento hasta el 12 de junio, ya calculado que haya salido, emitido, 360 pesos por kilovatio hora hasta las 7 horas, este periodo que estamos diciendo, periodo 8, esto es las 7 horas, ¿sí? Y aquí en estos otros periodos es más alta la energía y se presentó valores similares, aunque un poco más bajos, durante la noche del día 12 de junio. Esto es para el 12 de junio, ese precio promedio, de bolsa horario. Pero también tenemos información diaria y aquí ya entonces este precio de bolsa que les muestro en bolsa, aquí en este rojo, está mostrando un precio promedio, que en este caso lo estamos haciendo con respecto a transacciones en la bolsa de energía. Ese es el promedio, el precio promedio ponderado que estamos presentando para el precio de bolsa. Nuevamente insisto que el precio que tenemos nosotros estipulado es horario. Este es un promedio que podríamos obtener en forma diaria. Y aquí también vemos cómo se ha comportado el precio de bolsa y que los valores que hoy estamos viendo, ¿sí?, en los últimos 30 días no son valores tan altos como los que tuvimos hacia finales de mayo y incluso son un poco más bajos que los que tuvimos hacia los periodos, hacia mediados de mayo. Y a inicios de mayo tuvimos más bajos los valores del precio de bolsa frente a los que estamos viviendo en este momento de junio, ¿sí? Eso es lo que uno puede visualizar rápidamente y los datos están allí. Entonces tenemos las transacciones. También ustedes podrían tener interés de saber cuál es la cantidad de energía que se está importando desde Ecuador. Entonces las importaciones yo las puedo ver aquí en gigas y puedo ver diariamente cuánta es la energía que estamos importando. Aquí aparece importaciones Ecuador, importaciones Venezuela. Desde Venezuela ya no tenemos ninguna conexión, ya está suspendido cualquier transacción de energía con Venezuela y aquí el único que tenemos activo es la importaciones y exportaciones con Ecuador. En este caso estamos importando 7 gigas, 6 gigas encontramos, 6, 8 y aquí pueden verlo, cantidad de gigavatios hora día que estamos importando. La información de importaciones también la encuentran en el IDO. Ahorita se me olvidó mostrarles, pero allí también estaba. Bueno, vamos a visualizar ahora cuando queremos más información histórica que la que hoy tenemos disponible. Tenemos entonces una tercera fuente de información histórica, ¿sí? Y esta es con un mayor periodo. Ahorita les hablaba a ustedes hasta de 20 años y es lo que tenemos en el portal BI. En el portal BI tenemos desde el año 2000 la mayor parte de las variables, desde el año 2000
hasta ahora, con diferentes resoluciones temporales. Cuando hablo de resoluciones temporales, me estoy refiriendo a que las variables pueden tener resoluciones mensuales, pueden tener diarias, pueden tener horarias. Muchas de las variables nuestras, la mayoría de ellas son horarias. Y en el caso de las que les mostré ahora, al menos en la parte hídrica, lo que son volúmenes de embalse y aportes son información diaria. Vamos a pasar entonces al portal BI sin mayores preámbulos para que podamos visualizar una información más extensa. Nuevamente entonces ya estamos aquí en el home y del home. ¿Sí? Antes de que continuemos con el portal BI, tenemos una nueva pregunta, y es, dado que el precio de bolsa tiene variación horaria, ¿debo tomarlo al final del día para conocer el precio promedio de ese día en particular? No, el del día al final corresponde al precio de bolsa de esa hora, de la hora 24, ¿cierto? Entre las 11 y las 12 de la noche. Cada una de las horas tiene un precio. Nosotros tenemos ahí dispuesto en esta parte de indicadores un precio promedio en el día que tiene en cuenta, hace una ponderación y saca un precio promedio. Pero así también tenemos dispuesto en BI un cálculo. Igual, ustedes podrían sacar los precios horarios y hacer un promedio aritmético si lo desearan para el día, ¿sí? Pero no es tomar un solo valor. Cuando tomamos un único valor, les hablaba era en los embalses. En los embalses sí tomamos el estado del embalse al instante. Cuando yo estoy diciendo el embalse en un mes, entonces hablo al último día del mes. Si estoy hablando el estado de los embalses del SIN en un año, es el 31 de diciembre de ese año. Solo en esa variable se toma la última. En las demás, si la variable tiene una resolución, como en el caso del precio de bolsa, que es horario, en realidad uno lo toma horario, pero si yo quisiera traer información diaria, como les decía inicialmente, cuando les presenté el precio de bolsa, hago diferentes ponderaciones o promedios. En este caso yo podría hacer un promedio aritmético o presentarlo en ponderaciones. Nosotros ahí les presentamos el precio de bolsa ponderado en ese indicador por transacciones en la bolsa, ¿sí? Entonces, esa es una ponderación que hacemos, pero puede haber otro tipo de ponderaciones. Eso es a criterio de quien quiera hacerlo o el analista que lo quiera realizar, ¿sí? Énfasis, no se toma el último valor. Gracias. Pasamos entonces al portal BI. El portal BI entonces tiene los últimos 20 años de historia que nosotros tenemos de la mayor parte de las variables del sector eléctrico y es de las grandes bodegas que existen en la parte eléctrica, ¿sí? En información eléctrica y del mercado, ¿sí? De la información que manejamos nosotros como Centro Nacional de Despacho, pues como XM, y que lo manejamos también como el administrador operador del sistema de intercambios comerciales. Aquí está la mayor parte de esa información. Y les presentamos preliminarmente aquí pues unos indicadores para enseñarles también, por ejemplo, en lo que me estaba preguntando en la pregunta anterior. ¿Cómo puedo tomar ese precio de bolsa? Aquí les presentamos un promedio aritmético, que es de los 24 periodos, hacemos el promedio de los 24 precios de bolsa horario, y ese es el valor que me está entregando. Entonces, observen aquí que el último valor que yo tengo disponible, y para cualquiera de la lectura de estos indicadores al inicio del portal, lo vamos a leer de la siguiente manera. Él me compara el último valor y me dice de qué fecha es. En este caso, el último valor que yo tengo disponible es del 15 de junio. Me dice, es una versión TX1 del precio de bolsa. Y ese valor lo comparó con el día anterior y dice, el valor me bajó. ¿Me bajó cuánto? Me bajó 9.31 frente al día anterior, ¿sí? El valor anterior fue 294 pesos por kilovatio hora y aquí el valor a la fecha, al 15 de junio, es 267.
Edgar, una pregunta. Simplemente para aclarar, una pregunta y un comentario. Esto quiere decir que antes de, pues sería más recomendable no hacer cálculos, propios, sino venirse al portal BI para mirar el precio de bolsa, el promedio, pues. Creo que es más recomendable esto. Ese es como el punto número 1. Y el punto número 2 es que nos preguntan que si en estos portales, pues más claro cómo se puede consultar información histórica, si se pueden consultar proyecciones. No, nosotros no hacemos proyecciones. En estos portales tenemos esa información que está sucediendo, es información histórica. No hay proyecciones. Las únicas proyecciones que hacemos nosotros como XM son proyecciones asociadas con la demanda, y en realidad la demanda, básicamente la demanda del día siguiente. Por eso ahorita, no sé si recuerdan, cuando estábamos viendo el lío decíamos cuánto era la generación programada. Nosotros tenemos dentro de nuestro planeamiento operativo para poder cubrir la demanda del país. Entonces al día siguiente tenemos una proyección, porque tenemos la mejor información disponible en ese momento del día anterior, y con lo que los agentes pronostican alrededor de la información de cada uno de sus recursos. Ellos nos pronostican, nosotros hacemos un consolidado de todo el sistema y podemos decir cuánto es lo que vamos a esperar de la demanda del día siguiente. Una proyección mayor ya es la unidad de planeamiento minero energético en términos de demanda. En las demás variables no hacemos proyecciones, ni en precios, ni en ninguna otra cosa. Hasta ya no nos van a las funciones. Las de XM no da. Listo. Entonces quería, con respecto a lo que Liliana dice en cuanto a la toma de una información, en este caso la diaria, pues es mucho más fácil tomarla cuando ya el promedio está hecho, pero es muy a criterio de quien lo esté evaluando. Porque si yo tengo información ya histórica y tengo todos los periodos horarios, yo podría decidir hacer mi precio de bolsa promedio. Y tengo mis propios precios de bolsa promedio y simplemente dispongo de cómo los calculé. Porque puedo hacer diferentes promedios, ¿cierto? Entonces depende del análisis que se quiera hacer. Estos son los que nosotros les estamos otorgando pues a ustedes disponibles. Bueno, ¿cómo hacemos uso de esto entonces adicionalmente para entender esta parte? Entonces aquí vemos en los últimos 30 días cómo se ha comportado esa variable, ¿sí? Pero también yo puedo, para cada una de ellas, yo podría visualizar, digo que estuve, aquí ya me dio, podría ampliarla, puedo visualizarla, pero aquí le puedo dar mostrar la tabla con la cual está construida los valores de cada uno de esos precios que yo estoy mirando. En este caso son los precios de bolsa en la versión TX1. Estos son los precios de cada uno de los días en pesos por kilovatio hora. Yo puedo igualmente exportar estos datos si lo quiero hacer. La exportación yo la puedo hacer en Excel o también en CSV, similar a lo que hacíamos en los indicadores. Pero ahorita les voy a mostrar aún algo que les va a gustar mucho más. Dentro de la información que yo les estaba mostrando hoy, entonces, observen que es una de las mayores bodegas de información que hay disponible en el país, y esos temas los tenemos organizados por 5 grandes áreas, que son la parte de demanda, lo de hidrología, oferta, transacciones y precios e intercambios. En intercambios ustedes podrán visualizar información que esté asociada con importaciones, exportaciones históricas a lo largo de los 20 años o de la información desde que haya comenzado. Por ejemplo, si ustedes hacen preguntas más allá, hacia atrás de importaciones, por ejemplo, de Ecuador, no información antes. De las variables que tengan
información más de 2000 para acá, toda estará disponible aquí en el portal de I. Entonces aquí están intercambios y en oferta pueden ver la generación y vamos a hablar de una de las que hemos venido hablando a lo largo de toda la presentación, que es la hidrología. Entonces entremos, por ejemplo, a ver ese volumen útil diario, pero ya gráficamente, y ahorita les voy a mostrar como todo ese gran repositorio que tienen ustedes de esta información. Esto es en forma gráfica, es una gráfica, es una ayuda simplemente visual. Aquí está mostrando cómo está el volumen útil diario, ¿sí? Cómo ha venido. Este valor es el total al final de cada uno de los meses. Esto está abajo, está mostrando el estado al último día disponible del año 2020, pero este es el valor 2019, es en diciembre como estuvo, el 31 de diciembre, cómo finalizó. Esto es de la información que cualquiera de las gráficas que ustedes quieran visualizar en el portal, la manera de adentrarse en los datos, en la agregación que tienen los datos, es de la siguiente forma. Si yo voy a escoger el año 2019, yo puedo profundizar en el año 2019 de esta manera. Puedo ver los últimos 12 meses de ese volumen de energía, cómo se comportó. Este es el enero y este es diciembre. Recuerden que en términos de volumen de embalses corresponde al último día del mes. Pero si yo quisiera ver diariamente un mes cualquiera, observen ustedes este valor que está mostrando aquí de 11.878. En este caso yo lo estoy mostrando en los gigas. Yo puedo visualizar para este mes cómo estuvo en días. Le doy clic para el mes de noviembre y me muestra los 30 días de ese mes, cómo se comportó el embalse. ¿Sí? En los 30 días, mire, empezó desde 11.600, empieza aquí la escala y termina aquí en el 11.000. Esta es la mayor escala que tenemos, o sea, hasta donde yo puedo bajar en la información que es diaria. Y recuerden cómo les estaba presentando aquí información desde el año y me pude adentrar hasta días. Aquí igualmente, ahorita como les mostré, yo podría ampliar la información o incluso pues podría exportarla si yo la quiero visualizar. Pero devolvámonos pues en este caso, de esta manera me devuelvo a lo que yo tenía inicialmente. Si yo lo quiero ver también visualmente, mire que tenemos desde el año 2000 esta información, ¿sí? La información que tenemos disponible es desde el año 2000 en esta bodega, 20 años de información. Pero yo la puedo, a mí me puede importar ver en un periodo más pequeño. Yo quiero verla desde el año 2007, no quiero ver el año 2020. Entonces lo cierro. La respuesta es rápida frente a la información y aquí está la tabla disponible de los años que yo estoy visualizando. Pero quizás entonces esto es la forma en que yo puedo visualizar en las diferentes gráficas la información que está disponible en el portal. Pero más que ello, quizás de lo que es más importante para alguien que vaya a hacer un análisis más extenso, es disponer para todo público de lo que llamamos los históricos. Para los diferentes temas los tenemos. Tenemos una pestaña de históricos y en los históricos ustedes pueden encontrar para cada uno de ellos la información. Miren, por ejemplo, entonces en los históricos tenemos para lo que tengo hoy de reservas, cómo se ha comportado. Tengo reservas mensuales y tengo reservas diarias. Si yo quisiera mirar el año 2019, por ejemplo, digo, en el año 2019, en Excel me saca para cada uno de los embalses del país cómo ha estado al final de cada uno de los meses. ¿Qué quiero decir al final? Recuerden que cuando decimos, el estado de un embalse en un mes corresponde al último día de ese mes.
Esto es, entonces, Amaní, que es uno de los embalses que están ubicados en Antioquia, con esta capacidad en volumen, en millones de metros cúbicos, ¿qué le estamos mirando nosotros? El volumen útil diario. Este es el valor que me interesa. Está dado en kilovatios hora y me dice que ese embalse tuvo este valor al final del mes. Así yo tengo todos los embalses que tiene el país para cada uno de los meses del año 2019. Los 12 meses del año 2019 para cada uno de los embalses está aquí. Estas son las reservas mensuales. Pero no solo tenemos esto. Tenemos también, si yo lo quiero ver en forma diaria. Y para esto entonces tenemos reservas diarias. Igual ustedes lo abren y pueden ver cada uno de los embalses del país. Y pueden ver también los aportes en forma mensual, cómo terminaron cada uno de los ríos, o pueden verlo en forma diaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí y queremos visualizar los aportes diarios durante el año 2020, observen, aquí estamos observando que tenemos información hasta abril. En este caso teníamos, y en el año 2020, cada uno de los ríos por día, ¿cierto?, está mostrando la información. Nuevamente, entonces, estos aportes frente a su histórico, ¿cómo está? Y esta es la energía. Esto es para análisis mucho más profundos y por eso pues, se los queríamos mostrar porque es una herramienta adicional que para cada uno de estos temas tiene unos históricos que yo puedo ir a ver. Está el histórico de toda la demanda de energía del SIN. Cuando ustedes nos preguntan por, vea, la demanda, yo veo aquí el año 20, el año 19, y si quiero ver los 20 años de los cuales yo le hablé a ustedes, entran a la carpeta que dice demanda nacional, que es la que yo quiero ver, y encuentran desde el año 2000 hasta el año 2018 toda la información de esa demanda de energía, ¿sí? Entonces, pueden sacarlo. Aquí la forma como lo tenemos organizado es en Excel por cada uno de los años disponible, ¿sí? Si tienen alguna inquietud con respecto a la información que se puede bajar o que no se puede bajar o que no encuentran, ustedes pueden hacernos la consulta. Ahorita quizás les dirán a ustedes entonces a dónde deben pasar a hacer sus solicitudes, pero entonces nosotros tenemos varias puertas para hacer ese tipo de solicitudes. Ahorita al final se las informarán. Finalmente, Edgar, nos acaban de hacer otra pregunta y es si existen en el país otras fuentes de información para estas consultas o solo las que provee XM. Para este tipo de consultas, el SUI es una información que tenemos con muchísima, pues es un repositorio, ¿sí? Ese lo maneja la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y es también, pues es mucho más amplio en términos energéticos que eléctricos. Esta es la mayor que tenemos en términos de la información que manejamos como sistema interconectado nacional y como mercado de energía mayorista, ¿sí? Pero como energético, se tendría que el SUI es uno de los mayores volúmenes y también el ministerio está consolidando una gran base de datos que incluiría. Esas de las que conozco y UVME también tiene otras, porque es que el sector es mucho más grande pues que la parte eléctrica y aquí nosotros solamente estamos visualizando la parte del sector eléctrico, pero en energía hay otras bodegas aún más grandes, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, finalmente, quisiera invitarlos a que ustedes, que son unos reportes estadísticos y análisis, el último informe que nosotros tenemos, son los llamamos informes de análisis del mercado disponibles para cada una de las áreas. Tenemos estos informes. Tenemos un informe de la demanda, ya salió publicado.
Y aquí también está informes sobre la oferta, y esta es de la generación, análisis sobre la parte de precios, les muestra a ustedes restricciones, informes de internacionales donde pueden ver las importaciones. Esta información les provee a ustedes mayor profundidad alrededor del análisis que se hace de una variable. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el informe de demanda, veremos si nos bajara rápidamente para que lo podamos visualizar. Aquí debo tener algún problema, pero en el informe que ustedes pueden descargar, ahí está trabajando la página, van a poder visualizar una mayor profundidad alrededor entonces de las diferentes variables. Los invitamos a que los miren, ¿sí? Porque aquí me quedé y no me salió. No sé, ok, sí, entonces fue de pronto con mi conexión. En este informe mensual, mire que hay un seguimiento a la demanda, hay un análisis del mayo de 2020, cómo estuvo, se hace un análisis, como les había dicho, el análisis se hace con respecto al mismo mes del año anterior, en este caso entonces para mayo, cómo estuvo con respecto al año 2019, miren que la disminución en demanda en términos de crecimiento fue un decrecimiento de menos 6.65, dice cuántos gigas hubo, y en el año 2019, para mayo de 2019 fueron 6.000. En el acumulado de los 5 meses hasta mayo, ¿cómo vamos? Y en el año, ¿cómo vamos también? ¿Cierto? El año cuando lo estamos calificando. Se dice cómo se calculan los crecimientos, se hace un cálculo con respecto al PIB, se miran los crecimientos frente a lo que espera los escenarios de la UVME y se mira por regiones. Aquí también se dice cómo crecen cada una de las regiones del país en términos de demanda. Esto es información que de alguna manera nosotros les estamos dando a ustedes a través de los diferentes reportes reportes o comunicados, pero también está disponible, esta información está disponible hasta mediados de cada mes. O sea, a mediados de junio está disponible, ya el 17 está disponible la información del mes anterior, porque nosotros hacemos liquidaciones hacia el 10 día calendario de cada mes y la consolidación de la información la hacemos hacia mediados del mes siguiente. Entonces, de ese mismo mes siguiente. Entonces, en este caso, este es el último informe completo que está disponible sobre toda la operación y la liquidación del mes de mayo. Y aquí entonces pueden ver todos unos análisis por regiones. Lo que yo los invito es a que ustedes consulten estos informes y allí podrán extraer también mayor información que la que estábamos viendo en la información de estas fuentes antes. ¿Sí? He concluido entonces la presentación. No sé si hay alguna otra consulta sobre lo presentado. No, Edgar, no tuvimos más preguntas. Creo que fueron muy interesantes las que realizaron. Y esperamos pues que los asistentes hayan aprendido tanto como nosotros, porque verdaderamente, aunque nosotros trabajamos en XM, el universo de información que hay es muy grande y somos los primeros, o seremos los primeros nosotros mismos también en tratar de aprovecharlo desde el punto de vista de generación de contenidos. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a Edgar, muchas gracias a quienes participaron, muchas gracias al equipo de XM por hacer esto posible, y próximamente los convocaremos a un nuevo tema que ojalá resulte de su interés para seguir generando estos espacios de conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, ojalá. Hasta luego. Bien.